Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. Estamos aquí en este programa, el primer programa es que estamos lanzando por las redes sociales. Este es tu espacio jurídico con Yacine Zurita. En este programa tú vas a poder saber distintos temas de la legalidad. Porque es importante que conozcamos nuestros derechos, es importante que sepamos como empresarios, como personas jurídicas, como personas naturales, que sepamos todo lo que acontece en nuestra sociedad. Y vamos a tener en este programa distintos invitados, vamos a tener invitados generalmente personas que saben del tema, y como también vamos a hablar de bienes y raíces, vamos a hablar también el tema de los trámites, vamos a hablar, vamos a tener temas de anticréticos, alquileres, así que puedes trabajar con nosotros, puedes publicitar también con nosotros. Y pues el día del tema de hoy vamos a hablar sobre cómo proteger mi empresa de una fiscalización. Este es un tema bastante controversial. Si tú eres una de las personas que tiene algún emprendimiento o tiene alguna empresa ya establecida y tienes este tipo de problemas, tenemos a una doctora, una invitada especialista en el tema. Ella se licenció con buenos honores de la Universidad de la UPSA. Vamos a dar la bienvenida a la doctora. Ella tiene su empresa que se llama ClickLaw, está trabajando independientemente, una página bastante, que está teniendo bastante repercusión. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Olguita Villarroel, quien nos va a hablar del tema sobre cómo proteger a la empresa de una fiscalización. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la presentación, ¿cómo están? Bien, doctorita, felices nosotros de tenerla acá en el programa Espacio Jurídico con Yacine Zurita. Queremos que usted nos saque un poquito más de las dudas de cómo proteger mi fiscalización, que es un tema bastante controversial, es un tema que muchas personas están, quizás tienen desconocimiento del tema. Sí, realmente, efectivamente, como mencionabas, el tema de las obligaciones comerciales es algo que ha estado un poco olvidado por las empresas hoy en día porque generalmente se preocupan en cumplir con lo que pide impuestos, que es debidamente porque la entidad de impuestos nacionales es alguien que está más encima de las fiscalizaciones y de imponer sanciones. Pero de la misma manera, la autoridad de empresas, la EP, que es la autoridad encargada de imponer las sanciones a los incumplimientos de obligaciones comerciales, o sea, no es nada nuevo, no es una ley nueva. Las obligaciones han estado ahí por años en el Código de Comercio. Sin embargo, la autoridad de empresas es una entidad que recientemente se ha estado dando el trabajo de poder realizar su obligación, que es fiscalizar y sancionar los incumplimientos comerciales. Entonces, por eso mucha gente se ha estado llamando la atención, ¿no? De que qué es la EMP, de dónde nace, de dónde sale, cuando en realidad siempre ha estado ahí, pero recién ha estado en los últimos años comenzando a ejercer sus funciones, ¿no? Así es, doctora. Mire, tenemos aquí unas diapositivas que usted nos había mandado para poder trabajar. ¿Qué es ClickLaw? Primero quisiera que empecemos por ClickLaw. ¿Qué es ClickLaw? Bueno, yo soy abogada corporativa, trabajo desde mi época de estudiante en la universidad, trabajé en diferentes estudios jurídicos, abocados justamente al servicio de las empresas. Todos nuestros clientes siempre fueron diferentes empresas transnacionales o nacionales. Entonces yo, una vez ya formada, trabajaba con una carpeta de diferentes clientes, manejando todos sus servicios legales. He trabajado en el estudio jurídico, he trabajado como abogada in-house, dentro de la empresa, revisando que esté en cumplimiento todos sus libros societarios y con la normativa al día. Y he trabajado también en Funda Empresa. Entonces, después de tantas etapas que pasé, me vi en la preocupación de justamente la mayor parte del mercado nacional son las pymes, más del 80% son empresas unipersonales. Y son justamente las que menos tienen acceso a este tipo de conocimiento y sobre todo este tipo de servicios legales de calidad. Y justamente las que más sufren las sanciones, ya sea por la EMP o por impuestos, pero son las que más terminan sufriendo las consecuencias por observaciones o cuestiones que, por más sencillas que sean, no tener el conocimiento las deja expuesta a este tipo de sanciones. Entonces, creé ClickLaw como dos cuestiones. O sea, la primera parte de ClickLaw es justamente proveer servicios jurídicos online
Entonces introducí el online desde hace unos años por el tema de poder hacerlo todo a través de llamadas, por correo, de poder proveer la asistencia que necesitan a un precio accesible, porque no todos pueden costearse un abogado in-house que esté en su oficina todo el tiempo viendo todos sus documentos. Entonces, lo que yo proveía era el servicio de asesoría jurídica por un costo mensual accesible para que puedan tener asesoría en los temas que le necesitan sin que contar con la presencia física del abogado, pero sí tener esa asistencia. Sin embargo, hace unos años el tema del online no era muy apreciado, muy bien visto. Me vi con la necesidad de igual hacer reuniones y prestar una asistencia más física. Entonces, ClickLaw se ha convertido más o menos en mi plataforma, en un blog donde yo publico toda esta información de forma gratuita para poder expandir el conocimiento de las pymes y los emprendedores, para que tengan conocimiento de qué es una empresa, qué es una autoridad de empresa, cuáles son las funciones de impuesto, tantas cuestiones que se van dando, ¿no? El emprendedor comienza siempre siendo un todólogo, ¿no? Por la obligación de la situación. Y está bien, es necesario saber de todo, pero a la larga, hay que dejar de ser todólogo y saber a quién contratar este tipo de servicios. Entonces, por eso hago ClickLaw. Tengo Facebook y tengo Instagram, en donde publico artículos para poder vencer la barrera de la burocracia a través de conocimiento. Buenísimo, doctora, bastante interesante todo lo que usted realiza y la verdad, así que todas aquellas personas que están en línea, tenemos el día de hoy, en esta tarde tan especial, una tarde bastante fría, pero bastante bonita como para poder hablar sobre el tema. Olguita Villarroel es nuestra invitada del día de hoy, una abogada destacada, y también pueden encontrar en la página de ClickLaw, ella está haciendo asesoría vía online, está brindando distintos temas sobre lo comercial. Vamos a hablar, entrando un poquito ahora al tema, sobre el área comercial, que es lo que habíamos agendado para el día de hoy. Tenemos sobre las obligaciones comerciales. ¿Qué son las obligaciones comerciales, doctora? Bueno, las obligaciones comerciales son todas las que están sujetas cualquier empresa, ya sea esto una empresa unipersonal o una sociedad comercial, y están establecidas en el Código de Comercio. No sé si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Tenemos acá la guía del emprendedor que nos habla sobre cómo debatir qué es un comerciante, sobre las autoridades de la AMP, también nos habla sobre el registro de comercio de las empresas, las empresas unipersonales, la constitución de comerciales, las diferencias entre las SRL y las SA, también los libros societarios, que es muy importante que deben tener las empresas, y la correspondencia y los poderes. ¿Nos puede explicar un poquito de cada uno de estos temas, por favor, doctora? Claro, ahí estoy justamente delimitando todo lo que va a abarcar nuestra charla del día de hoy. Justamente para saber cuáles son las obligaciones comerciales, vamos a partir de qué trata ser un comerciante, ¿no? Entonces, vamos a hablar de dónde está establecido, qué es una actividad comercial, y qué es la autoridad de empresas, qué es una empresa, cuáles son sus facultades, de dónde nacen, cuál es la empresa unipersonal, cuáles son las sociedades comerciales, porque existen diferentes tipos societarios establecidos en el Código de Comercio, cuál es la diferencia entre ellas, sobre todo las más comunes, que son la SRL y la SA, los libros societarios, que son parte de nuestras obligaciones comerciales con los que debemos contar en archivo, la correspondencia también y cuál es su importancia, cómo debe ser archivada, y también los poderes, que también son obligaciones comerciales de registro. Así es, aquí tenemos ¿qué es un comerciante? ¿Y qué obligaciones implica esto? Sí, justamente en el Código de Comercio, el artículo 4, nos indica, está mal escrito, nos indica que un comerciante es la persona, ya sea esta jurídica o natural, que realiza actividades comerciales con fines de lucro. Esto quiere decir que yo, como persona natural, o una sociedad comercial como una persona jurídica, puede ejercer el comercio siempre y cuando tenga fines de lucro y se embarque en las actividades comerciales delimitadas en el mismo Código de Comercio. En el artículo 6 nos da un listado sobre todo lo que es considerado una actividad comercial en Bolivia, como ser la compra y venta de distintas mercaderías, alquiler de maquinaria, préstamos, todo tipo de actividad industrial, minería, espectáculos y muchos más. Es un listado bien extenso.
Y en el artículo 8 nos determina qué actividades no son consideradas actos comerciales, por lo que no requieren su inscripción ante el registro de comercio y pueden obtener su NIF bajo el régimen simplificado o de profesional u oficio, como ser cosechadores, agricultores, servicios de profesionales, artesanías y otros. Por ejemplo, yo como abogada tengo mi NIF como profesional, entonces estoy bajo el régimen de profesional u oficio, para lo cual presento mi título y emito factura en ese sentido, pero no estoy obligada a tener una matrícula de comercio porque no soy un comerciante. Entonces, más o menos para evitar la diferencia, ¿no? Claro. Entonces, hay ciertas actividades que son consideradas no comerciales y no son obligatorias de obtener la matrícula de comercio y de seguir todas las obligaciones que ahora vamos a exponer. Ya. Aquí una frase alentadora para todas las personas que están empezando su emprendimiento. Siempre recordar que alcanzar el éxito depende mucho de tu perseverancia. Entonces les paso esta frase que me agrada mucho de Earl Nightingale. Dice, any person with a goal towards which they are working is a successful person. O sea, toda persona exitosa es alguien que tiene una meta y está trabajando para conseguirla. Entonces, mantengan conmigo la paciencia, sé que puedo ser un tema complicado y bastante extenso porque la normativa en Bolivia así lo es, pero yo creo que toda persona que está emprendiendo tiene que tener estos conocimientos mínimos y básicos, o sea, no necesitan estudiar derecho, pero sí tienen que tener los conocimientos mínimos y básicos de comercio, de derecho comercial, para evitar justamente sanciones, observaciones y más allá de eso, sino saber contratar a tu contador y tu abogado, saber que lo están haciendo de la forma correcta y saber en qué personas puedes confiar, ¿no? Exacto, ¿no? Y eso es algo que debemos tomar en cuenta todas aquellas personas que están en línea, este es un espacio jurídico, y estamos en esta tarde con la doctora Olguita, y sí, tiene mucha razón, me encantó la frase que le puso, y le puso el toque a esta tarde tan especial, que es alcanzar el éxito que depende de la perseverancia. Y tiene mucha razón también usted, doctora, de que todas las personas, ya sean naturales, jurídicas, comerciantes, no comerciantes, debemos conocer un poquito más de nuestros derechos para quizás, y más aún si estamos emprendiendo algún negocio, ¿no? O alguna microempresa, o quizás ya somos empresarios grandes, porque se ha visto también distintas problemas que ya personas que tienen una empresa establecida ya de años y aún no saben cómo manejar este tema comercial sobre sus deberes, ¿no? De la empresa. Ya entrando en tema, registro y fiscalización. En Bolivia se ha dividido esto en dos entidades. El registro de comercio ha sido delegado a Fundempresa. Fundempresa es una fundación privada que maneja el registro de comercio a través de un contrato de concesión del Estado. Podría decirse privatizada, ¿no? Pero para no entrar en temas controversiales, Fundempresa es una fundación privada que maneja todo el sistema de registro de comercio a través de un contrato de concesión por 20 años, el cual inició en el 2001, o sea que ya se está por cumplir. 2021 se cumple sus 20 años y estamos ahí sin saber si el gobierno irá a renovar su contrato a Fundempresa o si va a devolver esta función al Estado. Entonces estamos en esta disyuntiva en estos momentos que no sabemos si Fundempresa se va a mantener, si el registro de comercio va a volver a ser parte del Estado. Una opinión personal mía es que Fundempresa es de las mejores entidades de registro en Bolivia, entonces ojalá y les puedan renovar el contrato de concesión, porque además es una de las que está a vanguardias en temas de digitalización de empresas. Ya lo estaban hecho antes de la pandemia, muchos trámites se podían hacer online y hoy en día han digitalizado prácticamente todo, ¿no? Entonces, ojalá y se pueda volver a renovar su contrato de concesión,
por 100 años más. Y en caso de que no se renueve el contrato, ¿qué medidas cree usted que vayan a tomar? Bueno, el registro de comercio no puede dejar de existir. Es como el correo, o sea, quiebra, pero sigue ahí, no funciona mal. Entonces, si no se renueva el contrato con una empresa, es el Estado el que asume la potestad y vamos a estar en las manos del Estado, ¿no? Como todas las entidades públicas, volver a lo que era antes Senarec. Por ahí alguien que conocía y trabajaba en el rubro del registro de comercio hace más de 20 años, algún abogado, yo lo sé de lo que he visto en Fundempresa, algunos archivos no lo viví justamente, pero por ahí un abogado con más años de experiencia nos pueda recordar lo que era Senarec en su momento, ¿no? Tengo muy malos comentarios, muy malas experiencias, el tema del archivo era un desastre, los documentos se perdían, entonces Fundempresa realmente ha sido un alivio para el registro de comercio en Bolivia y realmente volver a ese tipo de registro y de orden y control sería muy, muy triste para Bolivia. Sería un retroceso. Pero yo creo que no va a pasar eso, doctorita. Bueno, hablemos un poquito de las empresas unipersonales. Antesito que pases la diapositiva, Claro, explicarles la AEM. ¿Ya? La AEM es la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas. Utilizan la base de datos de los registros realizados por Fundempresa para verificar de que las empresas estén cumpliendo con sus obligaciones comerciales. Y en muchas ocasiones utilizan esta base de datos justamente para hacer las sanciones. Si una empresa ha actualizado su matrícula de comercio fuera de plazo, lo puede hacer sin ningún problema en Fundempresa. El problema viene por de parte de AEM. Por los próximos 2 años, AEM puede verificar de que hiciste la actualización de tu matrícula fuera de plazo y te puede fiscalizar por ello. Entonces, esto me parece muy importante que la gente pueda dividir. Fundempresa nunca te va a hacer ninguna multa ni ninguna sanción porque no es su función. Es simplemente encargada del registro de comercio. La entidad llamada a poder sancionarte, imponerte multa pecuniarias, o sea, de dinero, por algún incumplimiento o obligación comercial, es la AEM, la Autoridad de Empresa. Y lo va a realizar de forma posterior, no en ese momento. En muchas ocasiones la gente confunde porque justamente en Santa Cruz la AEM no tiene una oficina. Entonces utiliza las oficinas de Fundempresas como podría decirse correspondencia. Por eso muchas personas realizan esta confusión, pero en realidad son dos entidades muy distintas, ¿no? Fundempresa es privada, la AEM es una autoridad del Estado. ¿Cómo yo puedo registrar mi empresa en Fundempresas? Directamente en la oficina de Fundempresa, dependiendo del tipo societario que vayas a realizar. Por ejemplo, una empresa unipersonal es la más sencilla. Yo como persona natural lo puedo hacer de forma online y en 24 horas ya está mi matrícula de comercio como empresa unipersonal. Una sociedad comercial requiere de tener su testimonio de constitución y poder ante una notaría. Requiere de que llene su formulario virtual a través de la página de mi empresa y posteriormente ingresar esos documentos en físico a Fundempresa. Y en 24 horas también va a obtener su matrícula de comercio. Súper interesante, doctora. Bueno, entonces ahora hablemos de las empresas unipersonales. Una empresa unipersonal es cuando una persona natural decide ejercer el comercio, por lo que debe realizar la inscripción de todos sus actos comerciales, ¿no? Como le comenté, es la forma más fácil y rápida de registro. Se puede realizar online y en 24 horas. También pueden otorgar poderes y deben cumplir con todas las obligaciones comerciales que aquí vamos a exponer. Un problema así con la empresa natural unipersonal en Bolivia es que mezcla todo el patrimonio personal con el de la empresa. Entonces, muchas veces, dependiendo del rubro de la empresa, puede algo no ser muy aconsejable porque cualquier bien inmueble, cualquier bien que esté al nombre de la persona y al momento de registrar su empresa unipersonal, esto se mezcla, es uno solo, no hay esa división. Entonces, es plenamente responsable por todos los hechos de la empresa y con todos los bienes de la persona. Entonces, no hay una distinción del patrimonio personal con el de la empresa. Perfecto. Y hablando sobre las sociedades comerciales. Las sociedades comerciales existen
más como 10 tipos societarios en el artículo 126 del Código de Comercio. Las sociedades colectivas, SC, son cuando todos los socios son solidarios, responsables, de responsabilidad solidaria y limitada. Esto quiere decir que se mezcla el patrimonio con el de la empresa. Y en las sociedades colectivas, muchas veces hay socios que aportan trabajo, no aportan dinero. Entonces, en muchas ocasiones un cliente viene y me dice, mi socio va a poner la plata y yo voy a poner el trabajo, yo soy el que va a hacer la empresa. Bueno, existe un tipo societario para esto, pero la desventaja, lo mismo con las sociedades en comandita simple, SCC, existen los gestores que son o colectivos que son los que trabajan y existen los socios capitalistas que son los que ponen el capital. Sin embargo, la responsabilidad de estos socios trabajadores es ilimitada en todos sus actos, al ser ellos los representantes legales, es decir, que se mezcla su patrimonio personal al momento de responder por las acciones que ha realizado en la empresa. Por eso, la SC y la SCC, que son las sociedades colectivas y en comandita simple, son sociedades que han ido quedando con el tiempo en desuso en Bolivia, siendo las más populares, además de la empresa unipersonal, la sociedad de responsabilidad limitada, SRL o LTDA, cualquiera de las dos determinaciones es para el mismo tipo societario, y las sociedades anónimas, que es básicamente el 3% de las sociedades inscritas en Bolivia. Es bastante bajo justamente porque es una sociedad que tiene mayores exigencias. En estas dos sociedades, los socios solo responden hasta el aporte de su capital, o sea, su responsabilidad hasta el monto aportado en su capital. Esa es la ventaja y la razón por la cual se han popularizado bastante, siendo la SRL y la SA una persona jurídica distinta que diferencia totalmente su patrimonio al patrimonio de las personas. Claro, usted como asesora jurídica, si viene una persona y le dice, sabe que yo quiero constituir una sociedad, ¿en cuál de estas usted le aconsejaría que estén? Depende, ¿no? Depende mucho del giro de su negocio, de lo que está acostumbrado a realizar, de la cantidad de poder de decisión que quiera tener, ¿no? Si es una persona sola, si son varias personas. Mucho depende de la situación real de los socios o de la persona como quiera registrarse. Pero en base a los detalles que te he indicado, la mayoría de las empresas en Bolivia son empresas unipersonales. Si no me equivoco, más del 70% en la última estadística que lanzó Fundempresa. Del resto de lo que queda de las sociedades comerciales, la más popularizada es la SRL, que es la Sociedad de Responsabilidad Limitada, justamente por las ventajas que otorgan en una diapositiva siguiente, en las que vamos a indicar cuáles son las diferencias. Acá tenemos las diferencias entre SRL y SRA. Entonces, diferencia entre SRL y SRA. El capital. En la SRL no hay acciones, hay lo que son llamadas las cuotas de capital. Y estas son indivisibles, o sea, no puedo tener 48.9 cuotas de capital, tengo que tener 48 cuotas de capital, o sea, no hay comas en las cuotas de capital, son enteras. Definen también la cantidad de votos, o sea, si yo estoy en una asamblea de socios, la mayoría de las decisiones importantes se toman por más de 2/3 de las cuotas del capital social. Si en una sociedad yo tengo 1000 cuotas de capital, entonces 2/3 es lo que me va a tomar a tener el control de las decisiones sobre la sociedad, que es más del 67%, si no me equivoco. Entonces, lo mismo con las sociedades anónimas, pero no son cuotas de capital, son acciones. Y estas acciones se emiten y se registran a través de libros de acciones y de registro de acciones. En las cuotas de capital yo tengo un libro de registro de socios y tienen una cierta dificultad en su transferencia. El directorio. En las SRL el directorio es opcional. En las SA el directorio es obligatorio. Tengo que tener mínimo 3 directores y un síndico. Los directores pueden o no ser remunerados con dietas y el síndico sí o sí debe ser remunerado y todos deben otorgar una fianza sobre sus acciones. Esta fianza debe ser inscrita en Fundempresa. Los socios. En la SRL se debe contar con un mínimo de 2 socios y un máximo de 25, tiene una limitancia. Y en la SA se debe contar con un mínimo de 3
de 3 socios y no existe un monto máximo de accionistas. Socio o accionista es lo mismo en una SA. Y la transferencia de estas cuotas o acciones. En las SRLs, la transferencia de cuotas de capital debe ser autorizada mediante una asamblea extraordinaria de socios. Yo no puedo transferir mis cuotas a quien yo desee sin haber primero notificado a mis socios, sin que ellos ejerzan su derecho de preferencia de poder comprar mis acciones, de poder comprar mis cuotas de capital, y sin que ellos aprueben al nuevo socio al que yo les estoy vendiendo. Sin embargo, en una sociedad anónima, la transferencia de acciones es simple y sencilla como transferir un cheque. Mediante el simple endoso de la acción, yo ya le cedo el derecho de mis acciones al nuevo accionista y éste tiene el derecho de hacer registrar y valer su derecho ante la sociedad en el libro de registro de acciones y de registro de accionistas. Entonces, esas serían las principales diferencias entre una SRL y una SA. Y ya dependiendo de la situación de la empresa, puede ver lo que más se adecue a lo que ellos desean. Claro. En el tema de los directores, yo hablo de los síndicos. ¿Qué serían los síndicos? Ya. En una sociedad anónima, al momento de yo registrar la empresa, tengo que demostrar el capital. Por eso es que es anónima de personas, pero les da gran importancia al capital. Entonces, yo al momento de inscribir una sociedad anónima debo demostrar mediante un comprobante bancario que tengo ese capital que estoy declarando en un banco, o sea, que existe. En una SRL no es así, simplemente con declarar mi balanza de apertura y declarar de que lo he aportado es suficiente, ¿no? De que está en caja. Sin embargo, en una sociedad anónima, si yo declaré que tengo 10.000 bolivianos de capital, tengo que presentar un comprobante de banco a nombre de la empresa de que están estos 10.000 bolivianos en el banco. Si yo declaré que lo estoy aportando con bienes, tengo que hacer las transferencias de esos bienes a nombre de la empresa para poder inscribirla como un bien de la empresa. Entonces, al ser esto, el capital tan importante, existe una serie de obligaciones para fiscalizar el buen manejo de este capital. Los socios, los accionistas en realidad, eligen a un directorio. Estos son los que van a dirigir la empresa. El directorio, el presidente del directorio sería el representante legal de la empresa. De hecho, el Código de Comercio avala de que el presidente del directorio es el representante legal de la empresa sin necesidad de un poder, a pesar de que en todas las instituciones no los exijan. Entonces, y el síndico, o los síndicos, porque pueden ser varios síndicos, es la persona encargada de fiscalizar de que los directores cumplan con las obligaciones sin desmerecer los derechos de los accionistas. Entonces, son una serie de pesos y contrapesos dentro de la misma sociedad para controlar de que todo se cumpla de acuerdo a la norma, de acuerdo a los intereses de los accionistas y de que no exista ningún desmedro de la normativa, digamos. No son tanto de la normativa, sino de los intereses de los accionistas, que no se haya nada para robar el dinero y el capital que se tiene presente. Claro, son los que más o menos van controlando. Claro, por eso es que el síndico sí o sí debe recibir una remuneración. Sobre los riesgos societarios, ¿qué nos puede decir? Aquí ya entramos a lo que son las obligaciones comerciales. El Código de Comercio nos dice que debo mantener estas obligaciones comerciales por un periodo, este archivo, por un periodo de 5 años. O sea, dentro de 5 años la EMP podría venir a mis oficinas y requerir la fiscalización de mis documentos. ¿Cuáles documentos? Además de los registros de las obligaciones comerciales, que son el registro de la Constitución y los poderes, tengo que tener el registro de socios o accionistas, ya sea para SRL o SA, el registro de acciones, que es solo para SA, el libro de registro de las actas de asambleas o juntas.
asambleas es para el caso de SRLs, asambleas de socios que pueden ser ordinarias o extraordinarias, y juntas que también pueden ser ordinarias o extraordinarias de accionistas. Y el libro de registro de reuniones de directorio, que es válido solo para las SE o las SRLs que sí hayan registrado un directorio. ¿Cuál es la diferencia entre una asamblea o junta ordinaria y extraordinaria? La ordinaria es obligatoria, se hace una vez al año para aprobar el cierre de gestión. Y es en este momento que es muy importante también aprobar la gestión de los representantes legales. De esta manera estoy respaldando las gestiones de mis representantes legales. Esto es muy importante más que para los accionistas o los socios, para los representantes legales. Entonces, cada fin de año se presentan los balances y las gestiones realizadas por la empresa. Y en el año, los accionistas o los socios pueden aprobar la gestión del representante legal. Esto quiere decir que el día de mañana el representante legal no podrá ser enjuiciado, por así decirlo, por llevarlo al extremo, por las acciones realizadas que ya fueron aprobadas en una acta. Entonces, esto es muy importante para los representantes legales. Los libros obligatorios contables que también debo tener son el libro diario, el libro mayor, el libro de inventario y balance y los libros auxiliares. Siendo los últimos, los libros auxiliares no son obligatorios, pero de tenerlos tienen que cumplir con las obligaciones formales que están en el Código de Comercio. Aquellas empresas que no tienen alguno de estos libros, ¿qué es lo que llevarían? ¿Qué le perjudicaría a la empresa? Justamente acaba de salir el anterior reglamento de sanciones y infracciones comerciales era del 2011, pero acaba de salir la resolución ministerial 131-2020 del 6 de julio de 2020, donde se establece la serie de infracciones y sanciones comerciales. Entonces, existe, ¿no?, una serie de multas y sanciones. Por ejemplo, no haber actualizado su matrícula de comercio dentro del plazo establecido. Para las empresas unipersonales significa una sanción de 2.800 UFB, para las SRL 2.600 UFB y para las SA 2.500 UFB. Y así hay una serie, ¿no?, de lo que son el incumplimiento de obligaciones formales que se puede ver en esta resolución ministerial. Hablemos un poquito sobre la correspondencia, doctor. La correspondencia también es una obligación comercial que está establecida en el artículo 51 del Código de Comercio, que me dice que tengo que mantener todas las cartas en orden cronológico. Las que yo envío tengo que guardar con el sello de recibido y el correspondiente número de CITE, o sea, tengo que identificar a cada una de mis cartas. Y las que yo recibo también tengo que guardar con el sello de recibido de acuerdo a la hora y fecha que esa carta fue recibida. Generalmente se mantienen dos carpetas, ¿no? La carpeta de los recibidos y la carpeta de los enviados. Y esa documentación es importante porque en caso de una fiscalización de la en su oficina de su empresa, sí te la pueden exigir y no tenerla o no presentarla es un incumplimiento de una obligación formal. Estaría expuesto a una multa. Doctora, esto pero aún sigue vigente por el tema de la tecnología. Yo creo que ya las cartas ya dejaron detrás, están por Gmail, o aún se sigue dando. Se sigue dando, ¿no? Existen muchas notificaciones o muchas entidades gubernamentales a las que tengo que ingresar, o sea, entonces, por más de que todo se haga o muchas cosas se hagan por correo, enviamos cartas de solicitud al banco, enviamos cartas de solicitud de registro o modificaciones a la AFP, a la Caja, a Impuestos Nacionales. Entonces, toda esta correspondencia se tiene que archivar y guardar por 5 años. Ah, por 5 años. En el caso de la pérdida o el daño de estas cartas, habría que ver, o sea, se puede respaldar a través de una acta de asamblea o de junta, dependiendo del tipo societario, indicando, ¿no?, sobre pérdida de archivo, daño de archivo y ordenando la reposición de los mismos o la reapertura de los mismos. Pero nuevamente no está establecido de que se pueda omitir esta obligación. Entonces, el acta como tal sería un simple respaldo de que hubo
una fuerza mayor en su momento y ya dependerá del caso y del inspector de que pueda entender la situación de fuerza mayor. Exacto, qué buena respuesta. Hablemos sobre los memoriales. En realidad es la memoria anual. Ya, La memoria anual y la fianza son obligaciones comerciales exclusivas de las sociedades anónimas. La memoria anual se tiene que presentar ante Fundempresa dentro de los 6 meses después de cerrada el ejercicio de la empresa. Entonces depende mucho de su cierre para ver hasta cuándo es su plazo. Esta memoria anual es básicamente un resumen de todo lo que necesita saber un accionista. Incluye quién es el directorio, cuál es la composición accionaria, quiénes son el síndico, una carta del presidente del directorio indicando cómo fue la gestión del año y el estado de resultados, el balance, ¿no? En sí. Esta memoria se tiene que publicar en la Gaceta de Comercio y esto se hace a través de Fundempresa. Las fianzas son otorgadas por los directores y el síndico, pueden ser de forma anual o pueden ser cada 3 años, dependiendo de la duración del mandato del director y del síndico, que puede ser máximo hasta 3 años. Y también deben ser registradas en Fundempresa. Es muy importante porque recién surten efecto a partir de su otorgación de fianza los mandatos de los directores y los síndicos. Entonces, por eso es que es importante proceder con su registro. Habló sobre para el anual, en caso de que en el Perdón, no te escuché muy bien. ¿Una prórroga para qué me decías? Aló, ¿me escucha? Sí. Ya. Decía usted que la memoria anual tiene un plazo, creo que 6 meses habló. Sí. Ya, en caso de que pase ese plazo de los 6 meses, ¿tiene alguna prórroga? ¿Tiene que volver a iniciar el plazo? No, o sea, la memoria anual es un documento que se tiene que registrar ante Fundempresa dentro del plazo establecido. Si lo registra después, lo puedes registrar después sin ningún problema, como una actualización de matrícula. Si usted va a Fundempresa y fuera del plazo, le van a recibir y se lo van a registrar sin ningún problema. El problema viene con la autoridad de empresas, que hasta por los 2 años siguientes, te puede sancionar y multar por haber realizado esa obligación fuera del plazo establecido. Y en el caso de la memoria anual es bastante grave, porque si no se hizo, no solamente no haberlo hecho dentro del plazo establecido, pero si no se publicó la memoria anual, puede significar la suspensión del directorio. Entonces es más grave. O sea, hay que tratar de sí o sí hacerlo en el día antes de que se vence el permiso. Exactamente, sí. Sobre los poderes, doctora. Ya, los poderes, tenemos 2 tipos de poderes. Uno es el poder de representación legal, que es un mandato general amplio y suficiente para ejercer todas las facultades en nombre de la sociedad comercial. En la GCA se entiende que el presidente del directorio es el representante legal por excelencia y él mismo no requeriría ni siquiera de un poder, con su simple nombramiento podría ejercer estas facultades. Pero en Bolivia tenemos la costumbre, mala costumbre diría yo, de que en todas las entidades y hasta en los bancos sí o sí te exigen un poder como tal, donde se detalle y se describa extensivamente en páginas y páginas todas las facultades a las que estaría facultado, valga la redundancia, a realizar. Siendo que un presidente de directorio en muchos países de Latinoamérica, con el simple nombramiento se entiende que está facultado a realizar todo a nombre de la empresa sin necesidad de tener un poder de 5 o 10 páginas delimitando todas las facultades como es en Bolivia, ¿no? El siguiente sería el poder especial, el también conocido como los apoderados, que es un mandato específico para realizar facultades determinadas, el que una empresa o una empresa unipersonal puede otorgar a diferentes personas para realizar gestiones determinadas, como un poder tributario para realizar todas las declaraciones antiimpuestos, un poder laboral para hacer declaraciones ante AFP, Caja o el Ministerio de Trabajo y cuestiones así. La responsabilidad, en caso de que se demuestre negligencia, dolo o culpa, el representante legal puede asumir la responsabilidad solidaria e ilimitada de sus actos, inclusive llegando a ser penales si es que fuese el caso desde que se demuestre ese dolo.
Esa es la importante diferencia entre un poder de representación legal y un poder especial. El de representación legal asume esta responsabilidad sobre sus actos porque es el que maneja la empresa, maneja todos los actos de la empresa, maneja todas las cuentas, entonces él es responsable por las acciones que realiza. Y en este caso, si es que se demuestra algún dolo, alguna negligencia por su parte, y a través de un juicio se podría sí indicar de que tiene una responsabilidad solidaria con todos sus bienes, pero no es tan inmediata y amplia como lo es la empresa unipersonal con el patrimonio de la persona de la empresa unipersonal. No es lo mismo que un representante legal de una SRL. ¿Cuánto demora el registro para una empresa? Depende, ¿no? Depende del tipo de empresa. Como te digo, una empresa unipersonal se hace online y en 24 horas ya está la matrícula de comercio, con lo cual se dirige ante impuestos nacionales. De hecho, ni siquiera necesita, ¿no? Para impuestos nacionales no es un requisito el tema de Fundempresa. Él directamente va a las oficinas de impuestos nacionales con su aviso de luz, su carnet de identidad y puede sacar su NIT. El NIT se emite al instante. Pero yo siempre aconsejo seguir el orden de hacerlo Fundempresa, después impuestos nacionales, sobre todo para sociedades comerciales como SRL o SA, por el hecho de que impuestos nacionales no realiza un control de nombre, llamado homonimia, no realiza un control de que se cumplan las obligaciones comerciales en mi constitución, en mi poder. Entonces, si yo voy primero a impuestos, y después voy a Fundempresa, y Fundempresa me realiza alguna observación, tengo que volver a impuestos, porque lo he corregido y lo he cambiado y lo tengo que volver a registrar. Entonces, lo que yo aconsejo es primero hacer Fundempresa, sacar su matrícula de comercio, después ir a impuestos y después la licencia de funcionamiento ante la alcaldía que corresponda. Perfecto, doctora. ¿Y qué pasa con aquellas empresas que están trabajando a veces ya establecidas y no tienen ningún registro comercio? Como le digo, ahí vendría el tema de la autoridad de empresas, la EMP, y con la recientemente resolución ministerial, justamente indica aquí la multa en caso de no contar con la matrícula de comercio, que hoy en día es muy sencillo revisar. O sea, yo si fuese director de la EMP, sacás un registro, una base de datos, podés trabajar en conjunto con impuestos nacionales, y con la base de datos de Fundempresa, revisar, hacer un cruce de datos de los NITs. Entonces, si hay algún NIT que esté en impuestos y no esté en Fundempresa, entonces, claramente, si es régimen general, es un acto comercial que no está registrado y puede ser penalizado directamente. Entonces, o sea, algo que se podría realizar de forma muy sencilla para recaudar hartos fondos, obligatorio. Pero algo que no estoy de acuerdo y no aconsejaría hacer, digamos, porque hay maneras más amables de hacerlo, ¿no? Con la simple, podría ser un poco más difícil para el gobierno, ¿no? La simplificación y digitalización de trámites sin entrar a hablar sobre la disminución impositiva y todo lo demás, pero si tan solo fuese más sencillo realizarlo, se ha demostrado en diferentes estudios realizados por el Doing Business, que es una revista del Banco Mundial, donde estudian diferentes países, y te hace un catálogo, un ranking de diferentes países sobre qué tan fácil es hacer negocios, doing business en esos países. Bolivia siempre está entre los últimos, entre los peores, entre los más difíciles. Según el Doing Business, demora más de 50 días hábiles abrir una empresa en Bolivia con todos los registros, ¿no? Por más de que Fundempresa e impuestos sean tan directos, hay muchos registros más que dependiendo del rubro de la empresa. Entonces, si tan solo podrías hacer todos en un solo lugar, te aumentaría la cantidad de contribuyentes. Entonces, no es necesario hacerlo a las malas imponiendo multas,
sino simplemente abriendo las puertas y simplificando el trabajo para poder cumplir con las obligaciones formales. Mi tema de tesis, de hecho, en la UPSA era el marco jurídico, el marco jurídico del Padrón Único de Información Empresarial. Era una propuesta en la cual se realizaba una ventanilla única para el registro de las empresas y sus modificaciones. Entonces, yo lo que proponía no era una nueva entidad, sino una entidad que aglomere todas las secretarías de registros, porque en todas las entidades hay una secretaría designada para registrar a las empresas. Entonces, esa secretaría, ponerlas todas en una sola oficina para que yo como emprendedor vaya y presente mis requisitos una sola vez en una sola empresa y salga con todos los registros necesarios. Y cuando yo tenga que cambiar de poder, cuando yo tenga que cambiar de nombre, cambiar de objeto y todo lo demás, de la misma forma vaya ante un solo lugar y salga con todos mis registros adecuados. Y que en un solo lugar me hagan las observaciones, ¿no? Porque ahorita el problema es que yo tengo, para obtener todas las obligaciones, si tengo trabajadores, son 6 empresas en 6 lugares diferentes, que además cada año cambian de dirección, cada mes cambian de requisito, es bastante complicado. Entonces, el emprendedor se ve en la obligación o de chocarse con esta barrera burocrática y perder mucho tiempo en ello, o de contratar a un contador y un abogado que le pueda realizar estas de manera adecuada. ¿Cuánto puede llegar a durar un proceso de estas personas que incumplen todo lo que usted acaba de mencionar? Más o menos un parámetro. Un proceso sancionador tiene varias etapas, ¿no? O sea, lo primero que le va a llegar es la carta de la AEMP, la notificación de la AEMP indicando que ha incumplido con una determinada obligación comercial. Digamos, la más común, que es la actualización de matrícula de comercio fuera de plazo, ¿no? Entonces, AEMP jala la información de Fundempresa, ve de que sí es actualizado tu matrícula, pero le existe fuera de plazo. Entonces, te manda una notificación sancionadora. Anteriormente, vos podrías responder a esa notificación y presentar medios de pruebas como descargo, y ellos te respondían que corresponde o no corresponde. Entonces, muchas veces, como la base de datos que ellos agarran es de Fundempresa, o sea, no hay mucho cómo defenderte de que la actualizaste fuera de plazo, ¿no? No podés argumentar de que sí la hiciste dentro de plazo. Entonces, porque lo que en alguna ocasión hemos argumentado fue de que se ingresó dentro del plazo establecido, pero hubieron observaciones y esto significó de que la matrícula se emitió fuera del plazo establecido. Y el Código de Comercio es bien claro, te establece de que tu obligación es tener la matrícula actualizada dentro del plazo, no de ingresarla. Entonces, igual procede la sanción. Anteriormente, la multa era igual en todas sus etapas. Entonces, presentes o no presentes descargo era igual. Ahora, con esta nueva resolución ministerial, te otorga cierto tipo de descuento si al momento de la notificación yo acepto mi culpa, por así decirlo, y acepto pagar la multa. Entonces, se ha, puedo decir, copiado un poquito con el proceso tributario. Entonces, yo al momento de recibir la notificación y acepto de que efectivamente incumplí, puedo pagar la multa con un 50% de descuento. Si presento descargos y no acepto, paso a una siguiente etapa, que al recibir una respuesta negativa por parte de la AEMP, puedo nuevamente aceptar esa respuesta de la AEMP y recibir un 30% de descuento sobre mi multa y pagarla. Pero si aún así continúo batallando mi observación y la pierdo, ahí ya pago el 100% de la multa. Entonces, esta nueva resolución ministerial establece una nueva forma de proceso administrativo que se basa justamente en la Ley de Procedimiento Administrativo, pero establece una serie de descuentos ante la multa a los que yo puedo acceder si acepto mi incumplimiento en su momento. Puede dar el caso del cierre total clausurado de la empresa, en caso de que, digamos, pagues tu multa y te clausuren igual, o con pagar la multa ya se subsana todo, regularizas tu documentación y puedes continuar con tu empresa. Sí, como mencionas, en primera instancia sería solamente pagar la multa, pero entiendo de que en caso de reincidencias sí podría haber una suspensión temporal de la matrícula, no es que te clausuran definitivamente. Entonces, si yo no actualicé mi matrícula, pagué mi multa, pero vuelvo a reincidir en un plazo de 2 años, si no me equivoco, acá está.
Dentro de los 2 años posteriores a la imposición de la sanción, incurrirá en reincidencia la misma y la misma será sancionada con un incremento adicional. Se incrementa la multa. Se incrementa la multa en caso de reincidencia. Incrementa la multa. No habría, en la nueva resolución ministerial, tendría que ser un caso muy grave y en todo caso no es una cancelación de la matrícula, sería una suspensión temporal de la matrícula de comercio. El tema del NID, doctora, ¿qué tema tocaría, espacio tendría acá? NID, impuestos. No, con la EMP, ninguno. Impuestos nacionales es una entidad distinta y las obligaciones tributarias son diferentes a las obligaciones comerciales. Ah, perfecto, doctor. Entonces, NID entraría entre las obligaciones tributarias, ¿cierto? ¿Perdón? El NID entraría dentro de las obligaciones tributarias, sí. Perfecto, doctora. Muchas gracias por su espacio en esta tarde tan maravillosa y espero volverla a tener muy pronto acá en el programa. Claro, cuando quieran. Un placer. Muchas gracias, doctora.